Señor Ok. Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, mi Señor. Te damos gracias porque nos permites estar aquí un día más, Padre de todo. Señor, te pedimos en tus manos que encomiendes esta clase, mi Señor, que las tengas siempre en tu presencia, mi Señor. Te pido los corazones de mis hermanos para que los abras con un espíritu de sabiduría y también que nos des a nosotros sabiduría, mi Señor, para poder siempre mostrar tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quieres papel antes de empezar? Ay, sí, por favor. A ver, Ay, perdón, un momento. me dio como alergia. Bueno, pero pues para empezar la clase, justo lo que estábamos hablando, ¿no? De el gozo en el ojo del huracán, y creo que a todos nos ha pasado que es bien difícil ver a Dios en la situación complicada, ¿no? En el problema. Es bien difícil voltear a ver a Dios con una manera de gozo, sino que es más fácil o echarle la culpa o no lo volteamos a ver, ¿no? Perdón. Pero justo vamos a estar hablando de eso, de cómo pasar el huracán con gozo y con la ayuda de Dios, ¿no? Porque obviamente sin la ayuda de Dios no hay gozo. Entonces, primero queremos empezar con Nahum 1:3, que va a ser nuestro versículo para iniciar, como de introducción, introductorio. Vamos a Nahum 1:3. Voy a prender la luz. Sí, mi amor, muchas veces. Nahum 1:3, espero ya lo hayan encontrado. Y dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y este es un versículo muy hermoso porque eh, me encanta, ay, me encanta, perdón, Oye, a ver, justo es bobo. Me encantó como al versículo al final dice: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies, hablando de que Dios tiene autoridad de absolutamente todo y que Dios permite las cosas porque Él lo ha decidido así, ¿no? Entonces, nada está fuera de su control y creo que es algo muy bueno de entender cuando estamos en medio de un proceso muy complicado, ¿no? Como lo pusimos aquí, que en medio de la tormenta y en medio del huracán hay cosas que solo podemos aprender a través de ellas, ¿no? Como lo platicábamos la vez pasada, no, nosotros no podemos entender muchas cosas si no pasamos a través de un proceso, ¿no? De un proceso previo a llegar a la meta. Y para llegar a esa meta necesitamos un camino, ¿no? Y ese camino debe muchas veces tener obstáculos y a ir aprendiendo de eso para poder llegar a donde queremos llegar, ¿no? así es. De hecho, ay, perdón, Perdón. andan muy latón el día de hoy. Pero bueno, también, Ya, ¿quieres que yo o tú? ya, 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 ya. Ok. Y así es, hoy quisimos tener ese versículo como comienzo, justo por lo que comenta, ¿no? Em, Aún la tormenta es polvo a sus pies de nuestro Señor. Y bueno, ¿quién ha tenido pruebas, pruebas y más pruebas? Y muchas veces nos ponemos, muchas veces nos ponemos a pensar. Bueno, ¿quieres darle? Perdónennos, de verdad. Pero bueno, muchas veces nos ponemos a pensar en que Dios nos pone tormentas porque a veces pensamos que no estamos haciendo las cosas correctas o a veces pensamos que no estamos haciendo lo que Él quiere, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Que pensamos que Dios nos está castigando a través de un proceso complicado, de que decimos, es que tal vez no hice a lo que Dios quiso, o tal vez por lo que hice me pasó esto, ¿no? Si quieres dar algo de comer, ¿no? Este, y lamentablemente no siempre es así. Yo podría decir que la mayoría de veces no es así. Y creemos que si hacemos las cosas de manera perfecta no nos va a pasar nada, ¿no? Y si servimos en la iglesia, y si vamos a la iglesia y si ayudamos al prójimo, ¿no? Por ejemplo, una vez a mi suegra nos contaba algo que se me quedó muy grabado, que decía, una vez nos dijo, es que yo muchas veces oro, pero oro por los demás. Y dice, y una de las pocas veces que he orado por algo para mí, que decía, es que Dios, yo quiero que tú me proveas económicamente,
para que yo pueda ayudar a los demás. O sea, yo tengo una necesidad de querer ayudar a los demás económicamente, pero para eso pues necesito tener yo, ¿no? Y nos dijo, y al otro día me corrieron del trabajo. Y entonces dices, wow, o sea, es una respuesta de Dios, ¿no? Que tal vez no entendamos por qué, pero que sea algo, porque decía, ya qué tal si oré mal, ¿no? O qué tal si no a la voluntad de Dios, pero decimos, es que esa respuesta tan inmediata y tan precisa era obvio que venía de Dios, ¿no? Pero ¿por qué? Y justo es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De que muchas veces pedimos a Dios, servimos, pero no recibimos lo que pedimos o no tenemos lo que quisiéramos, ¿no? Pero no se trata de un dar y recibir, sino se trata de la voluntad de Dios. Y por eso estamos hablando de este tema que es el gozo en el ojo del huracán, ¿no? Que muchas veces tenemos problemas, pero a pesar de esos problemas debemos de tener gozo, pero a ver si me... Y es que como humanos, todos hemos escuchado al mundo en general decir, no, pues es que tú tienes que huir de la tormenta, ¿no? Una vez que ya se te presentó el problema, no, pues tú huye de ese problema. Pero realmente como cristianos Dios nos va a dar otra perspectiva. Dios nos va a decir que necesitamos la tormenta. Y esto es una perspectiva que solamente Dios nos va a poder dar, porque es para perfeccionarnos. Dios nos agarra y nos dice, gózate en medio de la prueba. Y pues como acabamos de leer en el versículo de Nahum, ninguno de tus problemas va a ser tan grande como lo es Dios. Pero aunque suene fácil, pues nosotros los entendemos realmente. Fácil es decirlo y en realidad sabemos que no es un camino que a simple vista se vea tan sencillo, pero justo como les digo, a simple vista, porque el Señor ya nos mostró cómo vamos a dar estos pasos. Ya nos dio nuestro instructivo, que es nuestra Biblia, y vamos a ver en nuestra Biblia cómo los pasos a seguir para gozarnos en el ojo del huracán. Yo justo hablando tantito de esto de huella de la tormenta, ¿no? Que las personas muchas veces piensan o tienen esa ideología. Es hermoso ver cómo los cristianos no huimos de la tormenta, como lo dice Charlie, sino que la afrontamos porque es necesaria. No solo porque no se han escuchado mucho en el mundo de que, ay, es el problema y lo enfrento con todo, ¿no? Y todo eso, pero no entendemos que la tormenta es necesaria y creo que en el mundo la tormenta puede la gente pasarla, la tormenta creo que es lógico, ¿no? Todo ser humano ha pasado por momentos complicados, por momentos difíciles, pero creo que el cristiano, y que es lo más hermoso de todo, creo que el cristiano, su tormenta tiene propósito, su tormenta tiene un porqué y tiene un para qué. Y en el mundo, pues no, a veces simplemente también son las consecuencias de los actos que tienen, ¿no? Y como cristianos es hermoso ver cómo la tormenta tiene propósito y cómo Dios permite la tormenta para perfeccionar nuestro carácter y para poder entender un poco cómo podemos gozarnos en el ojo del huracán, es primero sabiendo así lo básico, ¿no? ¿Qué es el gozo? O sea, ¿qué me da gozo? ¿Qué es el gozo? Y justo muchas veces comparamos el gozo con lo que es felicidad, con lo que me da mucha felicidad, pero no, la felicidad es algo que no existe. O sea, la felicidad es algo, se supone que permanente, ¿no? Por ejemplo, tú le puedes preguntar a una persona, ¿eres feliz? Y la persona, pues obviamente se va a quedar pensando así como, y no porque no sea feliz, simplemente la felicidad es algo completamente temporal. O sea, es algo que, yo acabo de decir que es para siempre, pero lo que yo voy es de que ninguna persona puede ser feliz siempre, porque no existe, sino que es algo temporal, ¿no? Porque muchas veces es la consecuencia de otra acción, ¿no? Por De ejemplo, una es una ajá, emoción, o es algo, sea, es meramente emocional. Es como yo que sé, a Sofi le gusta mucho el pastel de chocolate. Y si yo ahorita vengo y le regalo un pastel de chocolate, Sofi será feliz, pero eso no quiere decir que toda su vida sea feliz. porque me regalaste el pastel. Ajá, o solo porque le regalé el pastel, ¿no? Y es justo esa la importancia del gozo y no decirles, seamos alegres y felices y brinquemos todo el tiempo en medio del ojo del huracán, porque no, porque si no estaríamos locos, realmente estaríamos mal de la cabeza. Claro, Auro, a ver, vimos tu manita por ahí. Sí, muchas gracias. Fíjate que esto que están mencionando, justo el día de hoy, casualmente, este, estaba escuchando en un pedacito de una entrevista a una persona, obviamente del mundo, pero explicaba a esta persona que decía, realmente dice.
no me gusta tratar con las personas del mundo. Bueno, decía ella, de un ambiente en el cual estaba, decía, porque todas las personas todo el tiempo, debido a las redes sociales, al Instagram, etcétera, nos están vendiendo un mundo en donde todo el mundo está feliz, todo el tiempo estás feliz. Es mostrar algo que no es real, ¿no? O sea, todas las personas, como acabas de mencionar también, Charlie, eh, nos promete Dios, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero recordad, yo he vencido al mundo. Y sí veo que muchas veces en estos tiempos que estamos viviendo, o sea, como dice mucho Marquitos Rojano, ¿no? Para aterrizarlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en la practicidad, en lo que vivimos en el día a día, muchas veces o en las redes sociales o por los medios de comunicación en los que estamos inmersos, este, no nos damos cuenta o se rechaza todo esto. Siempre toda prueba, pues es vista de una manera completamente diferente que a los ojos de la fe, aunque no es algo agradable, pero finalmente es un espejismo, es una falsedad el pensar que vamos a tener así una vida como justamente se menciona en las redes sociales y por eso hay tanta afección, se han hecho estudios que uno de las redes más que más dañan y que más propician depresión, etcétera, es Instagram, precisamente porque se muestra algo que no es una felicidad permanente, ¿no? Y Dios no nos trajo a este mundo para ser felices, se oye muy duro, sino para que lo glorifiquemos. O sea, no nos trajo para que estuviéramos felices, ¿no? Es una añadidura. Vamos a tener momentos de felicidad, pero la felicidad plena no la vamos a conocer hasta que estemos con Él. Así es. Así Sí, es, es. y justo como dices, o sea, luego nos venden mundos a medias, ¿no? Eh, Sofi en su momento seguía una persona que mostraba mucho que viajaba todo el tiempo. Y Todavía la sigo. todavía la sigues. Bueno, todavía sí, viajaba todo el tiempo y así me dice, es que ¿cómo es posible que te esté pagando su renta de su departamento? Pues nunca está en su casa, o sea, ella llegaba a su casa para dormir esa noche y al día siguiente volverse a trepar un avión y así andaba. Y Sofi luego me decía, ay, pues, oye, pues qué padre, ¿no? Hasta que después de una entrevista vimos cómo ella menciona y dice, es que yo no, yo viajo porque no, es la única forma de callar mi cabeza, porque no puedo estar en mi soledad, porque entonces vienen mis problemas, viene mi ansiedad, viene mi depresión, y me dice, y mi psicólogo me lo ha dicho, pero yo no quiero parar de viajar. Y aún así, o sea, yo me hago que le decía a Charlie, es que es una chava de, como si es más que yo, como 22 años. Le digo que se ve que tiene un buen de dinero, porque es de esas como influencers y todo esto, ¿no? Y se ve que tiene un buen de dinero y no está en su departamento y todo el tiempo sale, sale, sale. Y yo no se lo, no se lo decía a Charlie así como envidiándole, nada de eso, no, 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 sino que decía, qué chistoso que una mujer de 22 años gane tanto dinero por hacer nada, literal, porque son de las influencers que nada más se paran y dicen, me gustó este labial y ya tienen millones de seguidores, ¿no? Y yo decía, neta, por hacer nada, ¿no? Y entonces, muchas veces te imaginas, digo, en este ejemplo, ¿no? Las vidas perfectas de la gente. Y justo luego veíamos y decía, es que yo tengo tanta ansiedad, tanta ansiedad, que yo no puedo estar sin hacer nada, yo no puedo estar sin salir, porque si no, caigo en depresión, caigo en ansiedad, ¿no? Y justo es lo que tú decías ahora, ¿no? Que la felicidad no es permanente, o sea, y justo creo que estamos en un mundo donde es muy fácil querer envidiar la vida de otra persona porque ve el pasto más verde ¿cómo dice? Ves el El pasto más pasto verde en la casa del vecino es un síndrome, de hecho. ajá, o sea, ves todo mejor en otra vida que no sea la tuya, ¿no? Y, Y y curiosamente el vecino ve todo lo mejor en tu vida que porque no no tú lo vive, decías. ¿no? Justo, y es lo que estábamos hablando. Dios nos llamó a tener gozo, no a estar felices siempre, porque eso no va a suceder, como lo decía ahora, ¿no? Creo que hay personajes en la Biblia que aunque estén, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero que aunque estén en situaciones muy complicadas, no los ves felices, los ves en gozo, porque el gozo va muchísimo más allá de algo temporal o de una emoción, justo como es un fruto del espíritu, ¿no? Vamos a Gálatas 5:22 para leerlo. Y el gozo es un fruto del espíritu, es algo que no nace de nosotros, sino es algo que Dios nos da y es algo que el Espíritu Santo
nos da justo los frutos del Espíritu. Y de hecho, justo digo, ahorita vamos a leer los frutos del Espíritu, pero si sabemos que Dios es tres en uno y que el Espíritu es parte de esa Trinidad y esta es parte del fruto del Espíritu, entonces si conocemos los atributos de Dios, sabemos que Dios es eterno. Por ende, los frutos de nuestro Espíritu Santo son eternos. Entonces es la primera diferencia que vemos del gozo a la felicidad. Y esto lo podemos leer en Gálatas 5:22, como dijo mi Sofi. ¿Qué le tú? Tú me está de ese lado. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Voy a leer todos. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y justo lo que estamos viendo, ¿no? Dios nos manda a tener gozo en el ojo del huracán, gozo en la situación complicada, ¿no? Gozo, pero ahorita vamos a ver cómo se puede obtener gozo a través de eso, ¿no? Y después, otra regla que nosotros pusimos es que Bueno, pero antes, para que quede un poquito más claro, vamos a hacer, ya vimos que el gozo es parte del Espíritu Santo, pero vamos a dar una Ay, sí, descripción un poco, ahora sí que valga la redundancia, más descriptivos. me lo brinqué mucho. No me te lo brinqué. preocupes. Y vamos a describir nosotros el gozo como la paz que trae alegría y que puede permanecer, porque su fundamento es Dios. ¿Y por qué digo que la paz que trae alegría? Porque el gozo en sí no es estar felices, como ya lo vimos. El gozo es tener una paz, saber que todo está bien. Y esto mismo, el saber que tú tienes paz, te va a dar una alegría. ¿Pero por qué? Porque su fundamento es Dios. O sea, yo tengo paz porque tengo a Dios. Y entonces tengo alegría porque tengo a Dios. No importa qué problemas tenga, porque mi fundamento no es mi problema, mi fundamento es Dios. Y entonces ahora sí, como bien decía Sofi, ¿no? Esta descripción nos permite empezar a armar nuestro rompecabezas y nos muestra nuestro primer paso, es para tener gozo en medio del huracán, es poner toda nuestra confianza en Dios. Y luego muchas veces esto suena fácil y todos quisiéramos decir el Salmo 56:11, que vamos a leer el Salmo 56:11. Y realmente, ahorita que lo leamos van a entender, pero todos quisiéramos de verdad agarrar y decir, yo confío en Dios, como está escrito en el Salmo 56:11. ¿Cómo de verdad todos quisiéramos poder hacerlo de esta manera? Pero el Salmo 56:11 dice así. Aquí lo tengo, muchas gracias. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? O en otras versiones dice, ¿qué puede hacerme un vil mortal? Y aquí, ojalá de verdad todos pudiéramos tener esta confianza, una confianza sin temor, una confianza sin pensar en los problemas. Pero lamentablemente no siempre es así. Muchas veces sale nuestra humanidad a flote y quiero que sepan que esto no está mal. Pues ahora sí que son humanos, no son Dios. Y hay diferentes, aunque estemos en el problema, hay veces que vemos la confianza en Dios de una manera diferente, ¿no? Hay veces que la tenemos con mucho gozo, justo, y como aquí lo dice, ¿no? ¿Qué me puede hacer esta situación si esto es temporal, ¿no? Y Dios es eterno. Y hay muchas veces que pasamos situaciones un poco más calmados, un poco más en confianza en Dios, pero hay veces que también seguimos confiando en Dios porque no tiene nada que ver a veces el tener incertidumbre o pues sí, estar a veces un poquito temerosos, ¿no? Así es, Y justo es esta parte de la confianza. Perdón, no, No, ya se me olvidó. perdón. Es justo esta parte de que no solo se puede confiar en Dios con valentía, porque muchas veces podemos llegar a mal aconsejar o a prejuiciar a las personas diciendo, es que tú no confías en Dios porque tienes miedo. No es así. O más bien, más que tener miedo, creo que a veces tratamos de confiar en Dios o confiamos en Dios, pero le pedimos a Dios que nos siga dando esa fe que nos falta, ¿no? Eso que necesitamos, porque a mí me ha pasado que estoy en una situación complicada y digo, Dios, dame tranquilidad y dame fe, pero mi confianza sigue en Dios porque se lo estoy pidiendo. Si yo no tuviera una confianza en Dios, yo no le pediría nada. Si yo no tuviera una confianza plena en que Dios me puede dar eso, yo no le pediría nada, ¿no? Entonces yo sigo confiando en Dios, pero sé que me hace falta, ¿no? Ahora sí que no sé si me entiendo, De hecho, pero justo, sí. yo siento que lo explicaste muy bien, pero
David escribe una oración en su Salmo 86 que nos hace ver de una forma más ejemplificada y descriptiva justo lo que comentó Sofía. Confío en Dios, pero también requiero a Dios al mismo tiempo, ¿no? Y dice, el Salmo 86 dice así, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que iguales tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, conspiraron de violentos y ha buscado mi vida. Y no te pusieron delante de sí, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Y Y en, es- tú, y en este versículo justo David habla de que tiene miedo, pero a pesar de ese temor, a pesar de esa situación que le está pasando, él clama a Dios, porque aún así tiene confianza hacia él, ¿no? Aquí le dice, tú eres grande y eres hacedor de maravillas. En otra dice, vi algo, aquí está, por aquí está, por aquí está. ¿cuál? Ah, es que vi. No, es aquí. Ve aquí en el 7, ¿no? Dice, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Y nunca dice, en el día de mi felicidad y en el día donde yo nunca tengo miedo, sino dice, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes, ¿no? Y si no mal recuerdo, realmente David estaba haciendo esta oración porque lo iban a matar. Sí, aquí dice, porque estoy afligido y menesteroso. O sea, no se trata, como lo hemos dicho en las clases, ¿no? Que los cristianos no puedan estar afligidos, no puedan estar tristes, sino aquí dice que para obtener el gozo que necesitamos a través, perdón, me escuché como un grillo. Ah, no, es... Para obtener el gozo que necesitamos a través de la prueba, necesitamos buscar a Dios, buscar, y justo como dice Charlie, en el 14 dice, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida. David sabía que lo estaban buscando para matarlo, ¿no? ¿Y qué hizo? Buscó a Dios y pidió ayuda de Dios porque sabía que él le iba a poder dar la paz y la tranquilidad que él necesitaba. Y es que es hermoso porque en esta oración vemos dos versiones. Vemos la versión de David que dice, yo sé quién soy, pero también sé quién eres tú. Y entonces me aferro a ti. Y entonces, muchas veces como cristianos decimos, bueno, pero es que no podemos tener miedo porque el Señor no nos dio espíritu de cobardía, ¿no? Y agarramos este pasaje. Pero perdónenme, como humanos tenemos miedo, pero ya cuando buscamos a Dios, entonces ahí de verdad el temor se va porque confiamos en Él. Y entendemos que Dios tiene control de la tormenta. Entendemos que Dios tiene control de nuestra situación. Cuando acudimos a Dios, las respuestas vienen. Pero cuando nos alejamos de Dios, tenemos más preguntas. Todo el tiempo es más incertidumbre, más ansiedad. Pero cuando nos acercamos a Dios en medio de un problema, tal vez el problema no se va a resolver al momento, ¿no? Porque justo muchas veces necesitamos pasar por eso. Y no digo que siempre Dios va a tardar 5 años en contestar para que tú sufras y ya aprendas. No, no, no. Es muy depende. Creo que todos hemos vivido ocasiones donde oramos y las cosas se solucionan muy rápido, cuestión hasta días, horas. Y hay veces que oramos y las cosas no se resuelven hasta años después porque todo tiene un plan. Y justo, como aquí dice, también otra cosa que debemos de hacer es buscar refugio, un refugio, lo que estábamos hablando, buscar el refugio de Dios, porque justo como Charlie lo decía, bueno, así como que lo decías, ¿no? Este, bueno, como lo decíamos antes, perdón, mi cabeza anda muy.
Como lo decíamos antes, ¿no? El mundo te dice, huye de la tormenta, pero no podemos huir de la tormenta. Entonces, si estás en medio de una tormenta, ¿qué haces? Pues tienes que buscar un refugio. Tampoco ahí te puedes tú aventar ahí, supongamos, ¿no? En una tormenta real en medio de un bosque, sabemos que los árboles atraen a los rayos, entonces tú no te puedes quedar acostada ahí esperando que te quemes y que te caiga un rayo, ¿no? Así es, y es que justamente, ayudando a mi Sofi, que le dio muchas vueltas a su punto, justamente, como bien decía ella antes, ¿no? Es muy fácil confiar en Dios cuando el problema se ve chiquito, pero ya cuando el problema se ve grande, ahí es de verdad la verdadera prueba. Ahí es donde estamos en el ojo del huracán. ¿Y por qué la expresión del ojo del huracán? No sé si ustedes lo sepan, pero el ojo del huracán literalmente el hoyo que vemos en el tornado. Y es ese momento en donde por donde veas va a haber destrucción. Pero una vez que nosotros podamos entender que debemos de confiar en Dios y que estar en la tormenta es necesario y sobre todo que Dios tiene el control de esta tormenta, lo siguiente que tenemos que buscar es, como bien dijo Sophie, un refugio. ¿Por qué es necesario? Porque si ya entendimos que necesitamos estar aquí, necesitamos estar en la tormenta para aprender algo, sería tonto buscar salir de la tormenta. Claro. Más bien tenemos que protegernos en la tormenta. ¿Y quién va a ser nuestro refugio? Exacto. Dios va a ser nuestro Y refugio. creo que justo los pasajes que estamos dando no se los queden así de, porque ahorita, por ejemplo, ahorita está el Salmo 91:2, ¿no? Y no se queden así de, el Salmo 91:2, sino que cuando nosotros pasemos tormentas y pasemos situaciones complicadas, si en este momento estamos en una situación muy complicada, ahí voy, ya vi tu manita, ahí voy. Si en este momento estamos en una situación muy complicada, quiero que se guarden este versículo, que ahorita lo vamos a leer, pero ahora sí, ¿quién levantó la mano? Ana Rojano levantó la No, mano. pero son mis Pero suegros. creo que, entonces puede hablar. Muchas gracias, mi querida y Sophie, Charlie. Déjenme, si me permiten, aportar un poquito el famosísimo Salmo 23, en el versículo 4. Creo que también nos da muchos elementos de lo que estamos platicando cuando estamos en la circunstancia, en el problema, en la dificultad. Y dice David en el versículo 4 del Salmo 23, dice, estoy leyendo la Reina Valera 60, que creo que es que la mayoría tienen ustedes por ahí, y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y si me permiten rápidamente desmenuzar este versículo para hacerlo práctico a nuestras vidas, ¿qué me dice aquí el Señor? Que aunque ande en cualquier circunstancia, aquí lo ponen como sombra de muerte, pero cualquier circunstancia de la vida, pero fíjense algo que dice la Escritura, dice, aunque ande, esto es, aunque transite. El Señor no espera que las tormentas sean permanentes ni estáticas o los problemas estáticos en nuestra vida, sino que tenemos que andar, caminar en estos valles de sombra de muerte, o en estas circunstancias o problemas que tenemos en la vida, y dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esto es, que en la circunstancia de mi vida debo de caminar en ella, no es estática, no es para toda la vida, es caminar por ella y que no debo de temer mal alguno porque el Señor promete estar conmigo. Pero nos da dos elementos más. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, y son los elementos que utiliza el Señor para que cuando tú transitas por el valle de sombra de muerte o por la circunstancia, no tengas miedo, porque el Señor está contigo. ¿Y qué es la vara y qué es el callado que dice que me van a infundir aliento? Bueno, la vara protege, el asunto es que David nos compara ahí con las ovejas, y la vara protege a la oveja o nos protege a nosotros de los depredadores, de las circunstancias. El Señor con la vara va, si me permiten la expresión, va espantando, quitando, golpeando las circunstancias que hay en nuestra vida, va ahuyentando las circunstancias que hay en nuestra vida, ¿verdad? Para que podamos ir transitando por ellas. Y el callado es una herramienta de guía con un gancho en un extremo que al poner alrededor del pecho aseguraba la oveja o la iba guiando, ¿verdad?
Entonces, estos dos elementos que utiliza el Señor, la vara me protege y, perdón, y el callado me guía. Entonces, con eso podemos quedar muy tranquilos en el sentido de que cuando andamos transitando por una circunstancia, no debamos de temer porque el Señor está conmigo. Con la vara me protege y con el callado me va guiando. Eso era todo, mi querido Charlie y Sophie. Gracias. Súper, súper, y justo ese Salmo 23, justo lo que yo decía desde antes, ¿no? O sea, no hay que escucharlos decir los salmos y ya, ¿no? Los salmos están bien padres, no, pero sino profundizar en ellos y cuando tengamos temor, buscarlos, ¿no? Por ejemplo, yo sigo a una chava que es cristiana y que habla mucho del Salmo 23. Y ella decía, es que yo antes el Salmo 23 lo escuchaba porque es como el típico en el cristianismo, ¿no? El Juan 3:16 y el Salmo 23 es como que lo típico, ¿no? De que si eres apenas estás empezando en Cristo, tienes que saber esos versículos, ¿no? O sabes más o menos lo que dicen, ¿no? Ándale, del separador que te regalaban así de que la primera vez que fuiste a la iglesia traía el Salmo 23 o el Juan 3:16, ¿no? Pero justo ella decía, pero después en una situación complicada, en un problema tan grande, lo leí y lo profundicé. No solo fue el Señor es mi pastor, nada me faltará, sino, dice, lo tatué en mí, o sea, fue algo que Dios me habló de una manera muy fuerte y si entendemos con profundidad, ¿no? El Jehová es mi pastor, nada me faltará, o sea, el nada me faltará, pero no solo habla del nada me faltará, sino que antes dice Jehová es mi pastor, o sea, habla de lo importante aquí, ¿no? Que es Dios. Entonces dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces ella decía, cada que yo tenía temor, cada que pensé que iba a pasar lo peor, mi ansiedad, porque ella tenía mucha ansiedad, decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada más con esas frases había paz y tranquilidad y gozo. Entonces la palabra de Dios nos da gozo, justo hablando del Salmo 23, gracias por el Salmo. Y también justo íbamos a leer el Salmo 91:2, que justo lo que digo, no solo lo escuchen y ya, sino que es el 91:2, pero lo voy a leer todo, es muy cortito, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza. Y esto es hermoso, ¿no? El 9, de que Jehová es mi esperanza. Es lo mismo del refugio, ¿no? Sabemos que hay esperanza en Dios. Al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, es lo que yo digo. No solo hay que leerlo, sino cuando de verdad estemos afligidos, toda la palabra es un refugio y es una esperanza, ¿no? Y justo es esta parte, ¿no? Porque nosotros les podemos leer el Salmo 91 completo o nada más la versión del 91:2 y ustedes me pueden decir, bueno, ya lo leí, ¿ahora qué? Bueno, de primero que nada, si me dicen así, les puedo decir que están muy fríos, hermano. Pero aparte, Es que sí. pero aparte, pues los entiendo, ¿no? Esto cómo me ayuda a encontrar refugio en Dios, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer para encontrar refugio en Dios, no sé si está en la siguiente. Ahora sí, mira. Lo primero que tenemos que hacer para encontrar refugio en Dios es buscar su palabra. ¿Y, ¿y por qué tenemos que buscar su palabra? Porque estos son los cimientos de nuestro refugio. Porque vamos a poder ver que siempre va a haber una promesa, una palabra de aliento, algo que meditar, etcétera, que nos permitirá soportar de la mejor manera esta tormenta, este huracán. El Señor siempre va a tener algo que decir en su palabra, como dice la misma palabra, dice, la palabra de Dios nunca regresa vacía.
Así es. Y justo, ¿no? También hablando de estos puntos, también otra forma donde podemos encontrar refugio en Dios es alabando a Dios. Y el alabar a Dios es recordar quién es Dios. Alabar a Dios es saber, justo, ¿no? Muchas veces las alabanzas se basan, y debería ser así, en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros alabamos a Dios, recordamos quién es Él. Y también recuerdo una historia, ¿no? Que vi de una chava que estaba pasando por una crisis de fe impresionante y su mamá le decía, nunca dejes de alabar, alaba. Si no quieres hablar con Dios, alaba. Y ella decía, es que eso a mí me recordaba quién era Dios. Y es que, Y, ujú. no, 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 tú también. tú. Y hay una canción que me gusta mucho, que últimamente estoy escuchando mucho, ¿no? Que dice que si está en 1000 pedazos no es el final. Y dice, alma mía, nunca dejes de adorar. A pesar de que esté en 1000 pedazos, nunca dejes de adorar. Y esto es cierto, si nosotros dejamos de adorar, nos helamos, nos congelamos. Y cuando nosotros estamos en medio de una prueba, hay veces que las palabras no salen, que no podemos hablar, que estamos tan enojados, tan tristes, que no, pero cuando empezamos a alabar, vamos recordando quién es Dios, recordamos quién es Dios, y justo en Santiago 5:13 nos habla un poquito más de eso. Santiago, estás Sí, buscando Santiago 5:13, estaba buscando Santiago 5:13, pero justo ahorita se te perdió el se Santiago. escondió Santiago. Pero justo, ¿no? O sea, si estamos afligidos, si estamos con temor, alabar, siento que es una clave muy hermosa de conocer a Dios y de poder glorificar a Dios a pesar de nuestra situación y a pesar de si estamos enojados o estamos de manera, pues sí, disgustados, ¿no? Y justo Santiago 5:13 lo dice y ahorita vamos también a poner un ejemplo bíblico hermoso donde a pesar de la situación de estas personas, Apareció Santiago. y a ver, Santiago 5:13 justo nos dice lo que comenta Sofi, ¿no? De las diferentes formas de alabar a Dios, ¿no? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y aquí Santiago 5:13 nos lo deja muy resumido, ¿no? Tanto la oración como cantarle a Dios, como servirle a Dios, como obedecer a Dios, son formas de alabar y de glorificar a Dios. Y justo como dice Sofi, quiero que vayamos a Hechos 16, del versículo 16 al 34, en donde vamos a ver un ejemplo de dos personajes de la Biblia, que son Pablo y Silas, y en donde vamos a ver que en esta historia nos muestran muchas cosas, pero primero que nada vamos a leerla. Si quieres, empieza a leer, mi amor, del 16 al 34. dice, ay, si quieres ponle, no, es que me dio un calambre. Dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó al pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Hasta cuál es? 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de tal cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo,
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con todos, con toda su casa de haber creído a Dios. Y justo vemos el impacto de la adoración, el impacto de alabar a Dios. Y es que justamente, aunque la historia continúa y vemos muchas cosas importantes, vamos a tomar como lo importante de este momento, lo que podemos recuperar de nuestro tema, y es que a pesar de que Pablo y Silas vivieron azotes y fueron a la cárcel, ellos alabaron. Y ellos alabaron por varias cosas, ¿no? Una de ellas fue porque conocían de la palabra de Dios, como se los dijimos hace rato, ellos leían de la palabra de Dios y sabían que iban a tener persecución por obedecer a Dios. Aquí está, mira, de una vez, para que no lo busques. Ah, sí. Era el Este, salmo, pero sí. no. Ajá. Y justamente era que ellos conocían la palabra de Dios, sabían que iban a tener persecución por obedecer a Dios, porque ellos habían escuchado, como dice Mateo 5:10, ¿no? Que es parte del Sermón del Monte, que tengo entendido que están viendo en la célula, que dice así, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y justamente así como sabían que era una promesa que iba a haber persecución por obedecer a Dios, asimismo sabían que la cárcel no era su fin, ¿no? Porque en la misma bienaventuranza dice, porque de ellos era el reino de los cielos. Y realmente hace poco vi una imagen de esta misma historia de uno de los hermanos que están aquí conectados y que son parte de la iglesia, y es sobre Pablo y Silas, que dice, Pablo y Silas no cantaban para ser liberados, como muchas veces se puede llegar a pensar, ¿no? Ellos cantaban porque ya eran libres de su pecado, ya eran libres de este mundo. Ellos cantaban porque aún en la cárcel Dios estaba con ellos. Su refugio era Dios, cumpliendo un propósito, como lo que podemos ver en los versículos del 26 al 34. Ellos tuvieron que dar en la cárcel porque había un propósito más grande. Y lo vimos después, ¿no? Y no vimos a su guardia, que antes, en lugar de quitarse la vida, agarra y se vuelve salvo. Y no solo él, va y se lo lleva a su familia y todos ellos se bautizan. Había un propósito más grande. Pablo y Silas lo sabían, por eso adoraron. Y también cuando nosotros adoramos a Dios es porque estamos enfocándonos en Él y es porque, como justo lo decía Charlie, ellos no adoraban por enfocarse en ellos, sino se enfocaban en lo que Dios hacía, en lo que Dios hizo. Y justo el poder de la adoración y de la alabanza es tan fuerte que, por ejemplo, aquí lo podemos ver más gráficamente, ¿no? Lo que pasó, que hubo un temblor y pudiendo salir los presos, no lo hicieron, ¿no? Y lo que dijo Charlie. Entonces es muy bonito ver el poder de la adoración a través de la complicación, a través de lo que ellos estaban pasando, porque imagínense en esos tiempos, ¿no? Esas cárceles de Roma que no son las cárceles de ahorita, ¿no? Que vemos ahí en Santa Marta, sino eran cárceles donde había, digo, no digo que las de ahorita estén bonitas, pero me refiero a que en esos tiempos era algo espantoso, ¿no? Y más los romanos que eran tan sanguinarios. Entonces, imagínense a través de eso, a través de esa persecución, que además era completamente innecesaria porque ni siquiera fue porque algo hicieron, simplemente era justo por persecución a ellos, empezaron a adorar a Dios. O sea, por la razón en la que estaban en esa cosa tan horrible, era por la que estaban adorando al mismo tiempo, ¿no? Y justo vamos a leer el Salmo 57:1, que dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y es que es este momento en donde, como bien dijo Sofi, ¿no? El que nosotros adoremos nos permite enfocarnos en Dios y de esta manera dejamos de voltear a ver todo lo demás. Nos gozamos porque solo lo volteamos a ver a Él, y como dice aquí el Salmo 57:1, ¿no? Porque en ti he confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. O sea, básicamente es como solo te voy a voltear a ver a ti, no importa lo que está a mi alrededor, solo te veo a ti y entonces me gozo porque solamente te tengo a ti. Y esto no es huir de la tormenta, esto es soportar la tormenta, porque la tormenta va a seguir ahí, pero Dios es más grande y también va a estar contigo y es en lo que Él quiere que nosotros nos enfoquemos. Y realmente ya como último punto,
Ahora que ya entendimos que estar en el ojo del huracán tiene un propósito, que Dios tiene el control de todo, que Dios es mi refugio y mi protección, entonces nuestro último punto no va a ser tan difícil realizarlo. Si ya entendimos los puntos anteriores, este último no va a ser difícil realizarlo y este es morir a nosotros mismos. Y es que debemos de entender que nosotros nunca podremos soportar la tormenta sin Dios. Nunca podremos tener las fuerzas, ni las herramientas, ni la energía para poder soportar la tormenta. Es más, nunca podremos evitar que el plan de Dios se realice. Y esto lo podemos ver con Jonás. Que bueno, pues por cuestiones de tiempo evidentemente no vamos a poder leer toda la historia de Jonás. Para todos los que quieran leer la historia de Jonás y todo lo que les estoy contando, pueden leer el libro de Jonás, solo son 4 capítulos, se leen muy rápido, pero no lo suficiente para la clase, ¿no? Pero se lo vamos a resumir la historia, ¿no? Dios le pide a Jonás ir a Nínive a predicarles que están haciendo mal contra Dios, pero Jonás no quería. Entonces él agarra y dice, no voy a hacer lo que me dice Dios, voy a hacer lo que se me pegue la gana. Y entonces literalmente se va al otro lado, o sea, donde era Nínive, y se va iba a decir a Tarso, pero no es a Tarsis, en una embarcación en donde Dios crea una tormenta, eleva y aloca los mares, y debido a la desobediencia de Jonás, al grado que los marineros que estaban ahí, que habían dado, digámosle, un aventón a Jonás, que tenían falsos dioses, todos ellos, se dan cuenta que era el Dios de Jonás el que estaba haciendo esto. El Dios verdadero y único. Y entonces Le entregaron a Jonás. le entregaron a Jonás, confiaron y temieron a Jehová, entregándole a Jonás en el mar. Y Dios ya tenía preparado un gran pez que durante 3 días y 3 noches se iba a comer a Jonás. Y en este pez Jonás oraría suplicando a Dios y Dios le ordenaría al pez que lo vomite. Y Dios le vuelve a ordenar a Jonás que vaya a Nínive. Y Jonás ahora sí lo hace y los ninivitas creyeron en Dios. Y de esta forma, sumamente resumida de este libro, que se los recomiendo mucho, podemos ver las cosas que nos importan, de por qué morir a nosotros mismos. Lo primero que podemos ver es que nadie va a poder evitar que se cumpla el plan de Dios. Y si Dios ya te está utilizando, si Dios te está diciendo, necesito que vivas esta tormenta, es porque tengo un plan más grande, ¿no? Y, por ejemplo, Jonás vio la autoridad que tenía Dios. Me imagino que si te come un gran pez, que luego nosotros le decimos que es una ballena, y luego te escupe por voluntad de Dios, creo que tú entenderías que Dios tiene autoridad sobre todo. Entonces, si Dios tiene autoridad sobre el mar, sobre los animales, sobre las bestias, sobre absolutamente todo, pues tienes en cuenta que Dios tiene autoridad sobre ti, sobre tus problemas y sobre tu vida. Y Él tiene un control sobre eso. Y justamente, aunque incluso el segundo punto que podemos ver de esta historia es que aunque incluso nosotros cometamos errores, Dios va a perfeccionar y los va a hacer parte de su obra por misericordia. Y lo podemos ver porque aún así cuando Jonás agarró y dijo, yo no voy a hacer lo que tú quieras, y se fue a la embarcación, lo que hizo es que los marineros temieran a Jehová, creyeran en Dios. Entonces es parte de que nuestros errores, el Señor siempre las va a perfeccionar. Por tercer punto, vemos que Dios es misericordioso y tardo para airarse, como lo dice el Salmo 103:8. Creo que ya lo leímos, ¿no? Pero si quieres que lo leamos otra vez. No, también lo dice el otro que leímos, Ah. pero el 103:8 no lo hemos leído. El 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y por último punto, cuando estamos con Dios, lo principal por hacer es morir a nosotros mismos. Si es que, digamos, Jonás hubiera obedecido desde el minuto 1, no hubiera tenido que tener el miedo que tuvo en la tormenta, no hubiera tenido que haber sido arrojado al mar, no hubiera tenido que haber sido 3 días y 3 noches comido por un pez, para terminar haciendo lo primero que tuvo que ser. Porque una cosa es gozarnos en medio de la tormenta y otra cosa es también empeorarnos nuestra propia tormenta. Y vamos a lo mismo. Aprendemos a través de la tormenta como Jonás aprendió a través de la suya. Aprendió que Dios, a pesar de todo, Dios siempre va a hacer sus planes, siempre va a hacer su voluntad.
Y es que justamente es esta parte de la importancia de morir a nosotros mismos. Dios no quiere que arreglemos los problemas o que enfrentemos las batallas o que tomemos las decisiones como lo hacíamos antes de Él. Él lo que quiere es que nosotros lo obedezcamos para poder aprender la mejor forma de arreglar los problemas, enfrentar las batallas y tomar las decisiones. Porque al ser nuestro creador, ser tu creador y mi creador, él mejor que nadie nos conoce a la perfección y sabe qué es lo que más nos conviene. Y justo, ¿no? Lo que hablábamos de salir de la tormenta o pasar la tormenta. En el mundo vemos muchas veces que después de la tormenta la gente se vuelve más dura, ¿no? O sea, decimos, no, es que no sé, ¿no? A una persona del mundo. Es que a mí, por ejemplo, ¿no? La misma chava que yo sigo, que dice Charlie, a ella tenía un novio, ¿no? Y la engañaron muy feo públicamente. Le pidieron matrimonio, el mismo día que le pidieron matrimonio se enteró que le estaban engañando, ¿no? Tal vez alguien ya sepa quién es. Pero, porque es muy famosilla. Pero el punto es que ella decía, no, es que yo paso mis tormentas, ¿no? Y no, es que yo paso, no mis tormentas literal, pero decía, yo paso pues lo feo que me tocó vivir, pero ahora soy más dura, ahora ya no creo en los hombres, ahora odio a los hombres y ahora soy bisexual. Y entonces, ok, son tormentas, son situaciones muy complicadas y muy fuertes, pero lamentablemente en el mundo te hacen más duro y te hacen muchas veces, ¿no? O el típico de, es que yo tenía una amiga que habló mal de mí, entonces ya no confío en la gente. Ya no quiero confiar en nadie porque esa amiga habló mal de mí, ¿no? Digo, y son cositas chiquitas, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Ayer veíamos Charlie y yo un podcast muy interesante sobre una persona que tuvo, bueno, que nosotros creemos que, bueno, que tuvo esquizofrenia, ¿no? Y esta persona decía, es que yo me di cuenta que las personas, yo después de pasar esta esquizofrenia, dice, yo era creyente, y después de pasar esta esquizofrenia ya no soy creyente, porque la gente religiosa se crea su mundo o sea, se crea sus cosas para poder sobrevivir, para poder estar bien ellos, ¿no? Y entonces dices, en vez de aprender algo a través de esa enfermedad, a través de esa tormenta, a través de eso, por ejemplo, ¿no? Que ella lo ve como enfermedad y todo esto, la gente se endurece más y hace ahora peor las cosas, ¿no? Y ahora me la pagas. Y como cristianos, Dios nos enseña que en la tormenta nos perfecciona y la tormenta nos hace ser más nobles, la tormenta nos hace ser mejores, la tormenta nos hace confiar más en Dios, la tormenta nos hace, por ejemplo, ¿no? Había problemas que yo antes tenía de desconfianza hacia Dios, que ahora como Dios, he visto la providencia de Dios y he visto todo lo que Dios hace, que son cosas que ya no me dan miedo, porque las mejoras. Y entonces das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y tu corazón en vez de endurecerse se va ablandando porque es la voluntad de Dios. Y entonces a través de las situaciones complicadas, Dios forma tu carácter en un carácter noble, en un carácter vulnerable, en un carácter bueno, en un carácter que ayuda a los demás. Sí, tal vez, no sé, ¿no? La amiga habló mal de ti, bueno, sí, pero pues era una persona que te tenía que enseñar algo y se fue y ya, pero no por eso voy a dejar, ya no voy a tener amigas y voy a dejar de desconfiar de todo el mundo. Pues claro que no. Y aprendes de eso, ¿no? Tal vez dices, bueno, tal vez sí, obviamente no voy a llegar y le voy a contar mis chismes a toda, digo, mis chismes, mis problemas a todo el mundo, pero aún así Dios me da ese corazón más blando y trato de yo ser la amiga que no fueron conmigo, ¿no? Por ejemplo. O el punto es aprender de la tormenta y glorificar a Dios y entender que Dios siempre ha estado ahí contigo y que Dios te va a sacar, ¿no? A pesar de todo. Y es que justamente él no solo nos está perfeccionando para dar testimonio en este mundo terrenal, Él nos está preparando para la vida eterna a su lado. Por eso tenemos que pasar estas cosas. Que ahora, entendiendo estos puntos, siguiendo estos pasos, sabemos y va a ser más fácil gozarnos en medio de la tormenta, en medio del ojo del huracán. ¿Por qué? Porque no es algo malo. Humanamente parece malo. Pero recuerden que no vamos solos, vamos con Dios. Y Dios puso la tormenta. Dios es dueño de la tormenta. Dios es más grande que la tormenta. Y Dios está contigo en la tormenta. Entonces es meramente un proceso, un siguiente paso a dar. Y entonces, si nosotros podemos ver las cosas de esta manera, quitarnos la idea de que la tormenta es mala y más bien verla como, bueno, el Señor me está perfeccionando.
Y cuando se nos dificulte seguir los pasos que le decimos de alabarlo para buscar refugio en Él, de buscar su palabra en todo momento, de confiar en Él plenamente, para entonces nosotros saber en todo momento, Señor, me está costando, pero sé que vienes conmigo. Gloria a Dios por eso. Tener gozo en la tormenta también significa tener confianza en Dios, porque cuando tenemos gozo a través de la tormenta, Dios sabe que estamos confiando en Él. Porque sí, nuestra situación puede estar muy mala, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hay personas que aunque estén con la peor situación, siempre los veo sonriendo. Que le digo a Charlie, ¿por qué siempre están felices? Les digo, nunca se les quita la sonrisa de la cara, ¿no? Por ejemplo, una es Rubén, el esposo de Fer, ¿no? Yo siempre lo veo feliz. O sea, ese hombre yo siempre lo veo feliz y me imagino que ha de tener problemas, ¿no? Como todo ser humano, ha de tener cosas que trae cargando, muchas cosas, pero Bueno, siempre lo vas a ver feliz. Y y, siento que muchas veces debemos de dar ese testimonio. No, no me refiero a, como lo decíamos, ¿no? De siempre estar feliz de que, ay, sí, bien feliz. No, no, no. Sino de estar gozosos, más bien, justo. Tener ese gozo de sí. O que también gente transparente y vulnerable, ¿no? De que sí tengo esto, pero estoy gozoso. Y sí, y seguimos persistiendo, ¿no? Y seguimos en la oración y seguimos, porque no me refiero a estar feliz de que a esa persona nunca le pasa nada, no, 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 sino me refiero a estar gozosos. Y puedo dar ejemplos, ¿no? De personas que yo he notado que están viviendo cosas complicadas, pero están gozosos. Y no me refiero a que ellos digan, no, no me pasa nada, yo estoy bien. No, 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 sino de que te cuentan lo que padecen, lo que han padecido y aún así están gozosos. Y dices, ay, es que cómo le hacen, ¿no? y es como, por ejemplo, en el libro de Job, ¿no? Que le quitan a Job a sus hijas, le quitan su ganado, le quitan su casa, le quitan todo lo que tenía, le dejan nada más a su esposa agarra y le dice que maldiga a Dios y se muere. ¿Qué dice Job? Bueno, Jehová dio, Jehová quita. Gloria al nombre de Jehová. Y es esa parte del gozo. Y vemos todo el libro de Job que no, ese fue como el inicio de su historia, ¿no? Le siguen pasando diversas cosas y vemos justo a un Job que confiaba en Dios, Pero había aflicción. pero había aflicción. Había momentos en los que Job decía, Señor, ¿por qué no me estás escuchando? ¿Dónde estás? No te veo. Agarraba y se frustraba y se decepcionaba y todo, pero al final siempre de sus frases decía, bueno, pero Señor, sigo contigo, no me sueltes, por favor, no me abandones. Él seguía confiando en Dios. Había sus momentos en donde agarraba y se notaba como dice Sophie, esta aflicción, pero era Perdón. Pero bueno, el punto es que sí, ¿no? Él seguía confiando en Dios. O sea, a pesar de todo, él seguía confiando en Dios, a pesar de todo lo que él vivía y es lo que nos referimos, ¿no? El ser transparentes, pero a la vez estar confiados en Dios y saber que Dios es bueno, ¿no? Y que Dios nos sigue perfeccionando día con día. Y como decía Charlie, es algo para la eternidad. Si pasamos tormentas, no solo son para algo terrenal, sino es algo eterno. ¿Por qué? Porque Dios te va preparando a través de esas tormentas. Y mientras haya vida, hay tormentas, pero mientras haya vida también hay esperanza. Y es que justamente, perdón, no, perdónenme, hoy Bogo está muy latoso, Sí. pero justamente terminando como lo que comentaba de Job, es que justo Dios estuvo silencioso en todo momento. Él no me estaba esperando a que a que Job hablara y a ver en qué momento se callaba. ¿Para qué? Para que escuchara él la voz de Dios. Y cuando Dios justo por fin le habla, justo lo mete a un huracán, a un torbellino, lo mete para hablar con él. ¿Y qué le dice? Se los voy a parafrasear. Básicamente le dice, bueno, tú tienes derecho a decir qué estoy haciendo yo y cómo lo estoy haciendo. Si tú me dices en este momento que estuviste con tu cinta métrica midiendo el universo. Y si tú me dices en este momento cómo fue la creación. Y le empieza a hablar de los animales y tú me dices cómo funciona tal animal y tal bestia. Y dice, así sí puede ser tú digno de agarrar y decirme cómo funciono yo. Y evidentemente, pues Job se queda así como de, pues no, yo no sé nada de esto, ¿no? Y muchas veces así, muchas veces agarramos y nos ponemos a retar a Dios, aunque sea de forma involuntaria, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Nos ponemos a cuestionar a Dios.
Y es como de, a ver, cuestióname si tú sabes lo que yo sé, si tú has visto lo que yo vi. Más bien le mostraba a Job que Dios todo, lo tenía todo bajo Así es, control y Job pensaba que Dios ya se le había ido a Job, porque le dice, no me olvides, ¿no? O sea, Job de verdad llegó a pensar que dijo, o sea, ya, que, pues, que, que justo de Job se olvidó Dios. ajá. De todas las personas que existían en ese momento, sí se acordó, pero que justo de él se había olvidado. Y es hermoso leer el libro de Job porque yo que lo acabo de terminar de leer. Hay unas partes donde especifica de unos animalitos que yo ni siquiera sabía que existían, pero Dios habla de unos animales y dice, tú no sabes que te empieza a explicar, ¿no? De que la madre con sus huevos, porque era un ave y todo. Entonces te empieza a explicar cada cosa que Dios la tiene controlada, hasta en los animales, de cómo el animal está diseñado, de cómo Dios cuida perdón amigos, es que Bobo es muy loco, de sus, para que no sepan, Bobo es un perro, de de su creación, cómo Dios le explica todo lo que él sabe y todo lo que está bajo control. Entonces, si Dios tiene el control de un animal, del buey, de un ave, de todo, ¿cómo Dios no va a tener el control de nosotros? Si Dios creó los animales, los peces, ¿no? Por ejemplo, a Charlie le encantan los animales, a mí también me encantan los animales, pero Charlie sabe mucho más de animales que yo. Y luego Charlie me explica cada proceso no sé, un animalito que luego ni se nos pasa la cabeza, ¿no? Por ejemplo, de un pulpo. Y ves cómo todo está completamente perfecto diseñado. Por ejemplo, ¿no? Charlie, yo no sabía, Charlie me decía, es que tú no puedes matar a las arañas patonas. Yo decía, ¿y por qué no? Dice, porque las arañas se comen a las violinistas, a las viudas negras, se comen a las venenosas, entonces son como una protección para tu casa, ¿no? Y entonces ahí dices, wow, o sea, en cositas chiquititas, ¿no? Que dices, ¿cómo Dios tiene como perfectamente todo planeado? ¿Cómo nuestras vidas no las va a tener planeadas o cómo nuestras vidas no las va a tener cómo perdón, amigos, me distraigo porque vos está corriendo por todos lados. Cómo nuestras vidas no van a estar cuidadas por Dios, ¿no? Dios siempre va a suplir nuestra necesidad y Dios siempre va a estar con nosotros en la tormenta. Entonces, si nosotros estamos viviendo alguna tormenta, si tú estás viviendo alguna tormenta, si estás en un proceso complicado, recuerda estos versículos y recuerda quién es Dios. Y recuerda alabar y recuerda que en el carácter de Dios encontramos esperanza y tranquilidad y que todo es por alguna razón y que nada se le ha escapado a Dios y que todo está dentro de un plan perfecto y también que todo pasa y que todo es temporal. Lo podemos ver en Eclesiastés, ¿no? Que también es un libro hermoso que si lo pueden leer, léanlo. Lo recomiendo mucho. Creo que es de Génesis y Eclesiastés son mis libros favoritos de la Biblia. Entonces, de verdad, todo pasa, todo pasa, todo pasa. Y pues ya, yo ya, ¿quieres añadir algo al final? Oren por mí. Ay, no. Eh, Bueno, ya sí escuché todo el final, amor. Gracias por complementar lo de Job. Es cierto, también el libro de Eclesiastés es muy, muy importante. ¿Y cómo sabemos todas estas cosas? Porque hemos leído la palabra y los invitamos a todos ustedes a hacerlo. Pero, bien,